regreso a su espacio Las Mañanas del 56. Señores, a veces uno escucha la cosa y ve como las cosas en este país y a veces uno no sabe ni qué decir, qué preguntar, ni qué nada. Durante el año 2022, ¿cuántos casos hubieron de intoxicación de niños en las escuelas? Ante todo esto, ¿cuáles fueron los resultados? Simple y llanamente, el INAVIE iba a investigar. Vamos a investigar y seguimos investigando. Ocurrió de nuevo en la provincia de la Altagracia, 20 niños intoxicados. Entonces, pero que no fue el chocolate con la leche porque nada más fueron 20. Yo creo que estamos esperando que se muera por lo menos uno, para entonces reaccionar. Cuando se muera un niño, entonces iremos a reaccionar. Porque yo me pregunto si el INAVIE está supervisando todas esas cocinas que tiene para dar asistencia. Es lo primero. Porque me imagino que por ninguna de esas cocinas a nivel del país aparece ninguna persona del INAVIE supervisando que las cocinas estén debidamente acondicionadas, que el personal esté debidamente preparado, entrenado, con toda la calidad de higiene que debe de tener para usted llevar alimentos a cualquier persona, pero en este caso sobre todo que estamos hablando de niños, que el caso aquí es mucho más delicado. Entonces, ¿qué es lo que se está esperando? Porque vuelvo y reitero, ¿cuántos casos tuvimos el año pasado? Aquí mismo en el Gran Santo Domingo. Hubo casos en el este, hubo casos en el norte. Tenemos también casos en Higüey. Y entonces, y a todo esto, si usted se pone a buscar, al final del camino, ¿qué resulta? Simple y llanamente, estamos investigando. Pero ¿y dónde están los resultados? ¿Dónde están los resultados? Aquí no ha habido ningún régimen de consecuencia. Reitero, ¿estamos esperando que se mueran 20 niños? Parece ser que cuando se mueran 20, entonces le pondremos la debida atención a este caso. Aquí simple y llanamente se han hecho los contratos con el INAVIE y me imagino que lo han dejado a todo el mundo a su libre albedrío, sin ningún tipo de supervisión de la calidad de los alimentos, de que no se estén llevando productos vencidos, porque en muchas ocasiones ya los productos están vencidos o simple y llanamente aún no tengan la fecha de vencimiento, no están en condiciones humanas para el consumo. Pero aquí estamos todos como chivos sin ley, Estamos como chivos sin ley, ya van demasiados casos. Y anoten este asunto, cuando aparezca un muerto, cuando aparezca un niño muerto, entonces se tomarán realmente las medidas necesarias. Bueno, Juan, después de ese comentario con relación a los niños, uno me ha dado la introducción, parece que tú me dijiste que me sentara aquí con los niños cuando necesitan cierta seguridad, que párate al lado, que me siento mejor. Ayer, ocurrió algo que a mí me llamó mucho la atención, y es con relación a los números de la lotería. A los números de la lotería nacional que vuelven a ser un tema de debate. Y es que el famoso fraude denominado como la Operación 13. Así es. Que implicaba a más de 15 personas, 8 de ellos funcionarios de la Lotería Nacional y también a su director general, Luis Dicent. Ayer fue declarado no culpable. El director general de la Lotería Nacional, que era el principal acusado de este fraude millonario en el que se hizo una estafa de más de 200 millones de pesos
a los banqueros dominicanos. El mismo fue descargado, según el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, por insuficiencia de pruebas, Juan. Por insuficiencia de pruebas. No, pero cabe yo destacar, yo estoy de acuerdo. Porque tú te crees que después que yo me coja todos esos millones, a mí me van a condenar. No, pero que ahora, si tú agarras 2,000 pesos, sí estaría condenado. Cabe destacar que durante el proceso de investigación se ventiló a la prensa que el Ministerio Público, a través de diversos allanamientos que hizo, encontró incluso hasta bolos de los que se usaban en la Lotería Nacional en la casa de Vicente. ¿Qué hacían ahí? Aparte de eso, hay una serie de incógnitas y prerrogativas que surgen en torno a este caso. ¿Cómo es posible que los demás sí sean enviados a juicio de fondo y que sí el ministerio acuse a los demás, pero en este caso descargue pura y simplemente al director general, que se supone que según el Ministerio Público era la cabecilla de este entramado de desfalco y de corrupción? Entonces ya quedaba, o sea, nosotros entendíamos que dentro de este ministerio independiente, dentro de esta justicia del cambio, dentro de este gobierno del cambio, no había, teníamos ese caso como referencia. Porque decían, bueno, en el gobierno de Luis hay un preso por desfalco, por estafa. Y decíamos entonces que ese preso estaba preso no porque le robó al Estado, sino porque le robó a los empresarios. Pero entonces ya no podemos decir ni eso. Aparte de que este era quizá el único, ¿verdad?, que guardaba prisión de los destituidos de este gobierno, el único que guardaba prisión, pues ya entonces también se le cae ese cliché. Pienso que la justicia dominicana sigue dando de qué hablar, sigue quizás quitándole las esperanzas al pueblo de que tenga justicia. Si bien es cierto que para condenar a una persona se necesitan pruebas, no menos cierto es que sobre este caso se ventilaron responsabilidades. Y entonces a mí me choca, pues me genera mucha incoherencia el hecho de que los demás sí hayan sido condenados, pero el director general al parecer estaba ajeno. Oigan bien, estaba ajeno. Se hizo un entramado en el que un grupo de personas, un equipo, salió a jugar un número específico a todas las bancas del país para sustraer o para ganarse más de 200 millones de pesos. Y entonces dentro de la lotería se hizo hubo un apagón de 5 segundos, 10 segundos, y entonces aquí se vio, se evidenció en la misma transmisión que el bolo que se sacó, pues el señor ya lo tenía en la mano. Entonces, ¿qué más necesita la justicia dominicana, los tribunales de la República Dominicana? Lo que pasa es que aquí nosotros hacemos de la vista gorda y queremos justificar, y de ahí es donde se alimenta la teoría de que cuando tú te robas 2 pesos tú caes preso, pero si son 200 millones entonces tú tienes para pagar a quien sea, para comprar conciencia. Y últimamente se ha visto como un enfrentamiento justamente entre el Ministerio Público y los jueces los jueces de nuestro país, porque al juicio del Ministerio Público se está haciendo muy permisivo, pero aparte de eso se están evidenciando, ¿verdad?, que hay una especie como de contubernio en este tipo de casos en el que hay mucho dinero de por medio. Entonces uno se pregunta por qué
en qué se basa el tribunal para tomar este tipo de medidas. Si mal no recuerdo, cuando sonó el caso el caso 13. Espera Juana, dame un segundito que ahora sí, dale. Ok, cuando sonó el caso 13, recuerdo que había una joven que fue una de las comunicadoras que cantaron el bolo, que decía que le habían ofertado, creo que 200,000 pesos, pero que solamente le habían dado entre como 40 y 50, no recuerdo muy bien el dato. El caso es que no le habían dado aún lo que se le había prometido. Le resta. Exactamente. Entonces, ¿a ella quién fue que le prometió el darle los 200,000 pesos? ¿Está presa esa persona? Me imagino que no. Entonces, a lo mejor, ¿quiénes están presos? Me imagino que ella a lo mejor estará ella, y estarán de ahí para abajo todos los temas que no tenían con qué comprar a los jueces. Lamentablemente la situación es esa. Y el pueblo dominicano, pues simple y llanamente, les reitero que sabe cobrar. Antes teníamos un pueblo que olvidaba rápidamente las cosas, pero ya no. Ya no. Entonces, algo como esto, que fue algo, una evidencia, todo el mundo pudo verlo, algo que rodó por las redes, este fraude, que aquí no había que buscarle que pruebas en ningún lado porque las pruebas estaban ahí. Y como se dice aquí en el argot popular, hasta los chinos de Bonao la vieron. Entonces, díganme, ¿a quién le creo? ¿A quién le creo? Entonces, esta es la situación por la que estamos pasando. Quisiera hacer una corrección, Juana. Estoy leyendo aquí en el Diario Libre que al final la suma ascendió a más de 500 millones de pesos. O sea que ahí de alguna manera u otra es un caso de mucho dinero, pero realmente sorprende a la prensa, sorprende al país, sorprende a la sociedad. El titular del PEPCA, Wilson Camacho, pues dijo que iba a apelar esta decisión. Y yo digo que no vale la pena apelar, porque si nosotros no... Oye, eso de apelación, eso es bla, 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 bla. Adecentamos la justicia dominicana y cambiamos quizá el método, o buscamos algún tipo de regulación con relación a los jueces, o empezamos aquí a investigar jueces, entonces nosotros no vamos a tener... Hay que hacer un levantamiento, esto lo digo con responsabilidad, hay que hacer un levantamiento del patrimonio de los jueces cuando llegan a ser jueces, y hacer una evaluación en los primeros 5 años, y luego en los próximos 10 años, y luego en los próximos 15 años, con la finalidad de mantener un seguimiento con relación a los ingresos, a las riquezas o a las fortunas que puedan acumular estos, porque aquí se sabe cuánto gana un juez. Es lo mismo que con los policías, sí, Juana, Puerto Cabelín, es lo mismo con los policías. Con los policías, usted ve aquí que un primer teniente que en este momento tiene que estar ganando algunos 30,000 pesos. Es dueño de fincas. Tiene finca, tiene yates, tiene jipeta del año. Y tú te preguntarás cómo diablo compra ese hombre. Tiene finca con empleados. ¿Cómo compra un primer teniente? Con vacas Horti. Entonces, es como, es un asunto como de aplicar simplemente crear una ley que le obligue a la gente, especialmente a los militares, a los políticos, a los jueces, pues transparentar su patrimonio, justificar el patrimonio que tienen. Y ustedes verán cómo ese relajo se acaba. Despierta, Georgi. No es posible, no. Despierta, y nosotros no vamos a dejar de abogar por un país así, porque es lo que necesita la sociedad. Mira, yo sé que la sociedad con ese tema de Luis Dicen, de la Lotería Nacional, se terminó de quitar la máscara con relación a este gobierno. A la justicia independiente. A la justicia independiente de este gobierno, y sobre todo quizás con esto hasta se le quitan las esperanzas a mucha gente que dicen, yo sueño con que este país cambie.
Mucha gente que por eso agarró la curvita de la Guaraguay y se fue por México, de Paraguay, y se fue por México, porque en este país no hay esperanza de nada. Cuando usted, ese es un caso, el caso de Dicen, que si usted sale a hacer una encuesta, el 100% de los ciudadanos entiende que Dicen es culpable. Así es. Óigame, porque eso fue público. Así es. Y se comprobó la vinculación de él con estos 8 implicados que sí van a ser condenados. Salió a la luz los millones que el suegro se sacó. Pero este es nuestro país. Lamentablemente el caballero es inocente. Todo este entramado lo hicieron fue los empleados, los demás, el guachimán, la señora que limpia. Usted sabe que se daña mucho en este país, que usted tiene un caso de justicia y usted espera que la prensa se descuide, como que usted trata de que no son casos muy sonoros, y al menos que la prensa persista, ese caso termina siendo... Se juega el tiempo. Se juega el tiempo, y ese caso termina siendo igual que el caso de Marlene, aquí, de la joven que mataron en San Francisco de Macorís. Al final la gente hubiese soltado a esa mujer, a doña Marlene, Marlene era la mamá, sí. Marlene era la niña, y la mamá, ¿cómo era que se llamaba? Rudecindo. Hubiese soltado a esa señora, no, la niña llamaba Emily, hubiese soltado a esa señora y fácilmente la sociedad lo hubiese acribillado. Así, pero eso es así. Al final se jugó al tiempo y al final no se pudo darle una pena que la gente se sintiera satisfecho, y eso pasa con muchísimos casos en este país, en el que si usted tiene dinero usted juega con la justicia dominicana, y es penoso, realmente es penoso. Seremi, nosotros ya casi vamos, pues, antes de mandar a pausa, yo quiero, por favor, esto lo vamos a hacer prácticamente sin comentarios, simplemente dejarle aquí unas imágenes. Ustedes recuerdan que nosotros pasamos por acá y rodó mucho en las redes el caso de la joven que pertenece al movimiento Guardianes del Cambio, que tenía un pantalón con la bandera haitiana, y que ella alegó pues no sabe ni lo que tenía puesto. Miren, señores, esta imagen yo la tomé esta mañana. Eso yo lo tomé esta mañana a un joven que conozco, y miren ahí lo que tiene. Ahora yo creo que, Marino, colócame la bandera. Esta es la bandera de Haití. Coloca de nuevo la imagen del joven, por favor, y mírenlo ahí. O sea, miren dónde está la bandera de Haití, Ustedes recuerdan el caso del pantalón de la joven, mírenlo aquí ahora en un poloche. No voy a decir más nada, más nada. Señor director, a una pausa.